Déjame que empecemos esto con una pregunta. ¿Qué país fue el que finalmente logró derrotar a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial? Si tu respuesta fue Estados Unidos, amigo, es necesario que hablemos de cine. Y bueno, igual antes de comenzar, haría falta aclarar que esto no intenta ser propaganda anti-norteamericana o propaganda comunista directamente, porque ya vamos a tener otros videos para eso, no es este el momento, nada más. Decime, ¿alguna vez te preguntaste por qué esas superproducciones hollywoodenses de cine de catástrofe siempre llegan a un momento en el que el presidente de los Estados Unidos le habla a todo el mundo como si fuera un líder mundial? ¿Por qué es el presidente de Estados Unidos y no el presidente de Argentina? Dios nos libre y guarde de que el presidente de Argentina sea cargo del mundo, pero bueno, digo, ¿no? ¿O por qué en las películas de acción de los años 70, 80 y 90 los malos siempre son rusos? ¿O por qué en la mayoría de películas norteamericanas sobre la Segunda Guerra Mundial siempre se nos muestra al ejército norteamericano salvando al mundo, cuando fue el ejército rojo y la Unión Soviética la que realizó el mayor esfuerzo de guerra y finalmente derrota al régimen nazi? Y si es que ellos hacen sus películas, no van a ponerse a ellos mismos como los malos, ¿no? Y sí, puede que tengas razón, pero decime también entonces, ¿por qué las víctimas predilectas de Jason suelen ser pendejos que o están cogiendo, o están fumando marihuana, o están tomando cerveza? Ninguno de ellos está yendo a la iglesia, digamos, ¿no? Y pasa que el cine no es algo tan inocente ni tan neutral, parece, ¿no? Vamos, que desde que el hombre es hombre, cualquier medio de comunicación relativamente masivo siempre le llamó la atención a los gobernantes y a las clases más poderosas. Pongámosle, por ejemplo, que algún soldado egipcio que haya querido convertirse en faraón, en algún momento tuvo que explicarle a la gente cuál era su ascendencia divina o cuál era su superpoder, por lo menos. Y bueno, entonces se tallaban monumentos con la historia que a él le convenía y el pueblo egipcio estaba bien enterado de a quién tenían que adorar los siguientes 4000 años. También tenemos a la Iglesia Católica, que durante más de un milenio monopolizó la educación, pero instruía a muy pocas personas, y para la gran mayoría de analfabetos tenían esos hermosos vitrales con grandes dibujitos donde se explicaban todas las historias bíblicas y básicamente se enseñaba todo lo que un plebeyo necesitaba saber entonces. En fin, y sin entrar mucho en detalles, los ricos y poderosos y gobernantes de toda la historia siempre tuvieron ese interés de meter mano en los contenidos culturales que se generan y en los que se reproducen y se transmiten. Esto porque cualquier obra puesta en un medio de comunicación, la mayoría de las veces, por no decir todas, siempre tiene un mensaje, siempre está cumpliendo con una función educativa. Y a la vez puede llegar a ser utilizada también con una función propagandística. La diferencia que viene a haber entre lo propagandístico y lo educativo es que lo propagandístico busca llevar a la persona a un comportamiento partidario, apelando cuando no a partes más irracionales de la psique humana. En cuanto a lo educativo, lo educacional es ese contenido que se va metiendo queriendo o sin querer en el sentido común de cada uno y que desde ahí nosotros terminamos guiando nuestro accionar. La cuestión es que una obra puede llegar a ser partidaria, pero siempre es educativa. Toda obra tiene un mensaje y el cine no escapa a esta lógica. Y el cine no se escapa de esto, más aún porque desde su origen siempre tuvo una gran llegada a un público muy masivo. Y más tarde que temprano, los órdenes políticos de esas épocas empezaron a ver la posibilidad de aprovechar el cine para sus fines propagandísticos. Tal vez fue la Unión Soviética la que picó en punta en esto y la que más desarrolló el cine con esos fines. Se dice, por ejemplo, que Trotsky en algún discurso llegó a decir que el cine tomaría el lugar de la religión y el vodka. Y que Lenin estaba entusiasmado con el cinematógrafo y que decía que de todas las artes, para ellos el cine iba a ser la más importante. También en una época similar tenemos a la Alemania nazi, que de hecho utilizó con fines propagandísticos todas las expresiones de arte
Y en el cine resaltaron obras de eso entonces, como fueron El judío Gauss o La victoria de la fe. Pero todavía estamos hablando de países totalitarios con estructuras de poder súper centralizadas. En otros países con tendencias más democráticas, este fenómeno se vuelve más complejo, pero también más interesante. Por ejemplo, en América, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial y ya entrando a la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos invirtió mucha plata para que se hicieran películas que revirtieran esa imagen de que los soviéticos eran aliados y buenas personas, imagen que ellos mismos habían construido a través de películas como El chico de Stalingrado o Misión en Moscú, ambas estrenadas en el 43, con grandes aportes financieros del mismo gobierno de Estados Unidos. Pero parece que esa Guerra Fría se terminó instalando prácticamente en el subconsciente de los directores y guionistas, que llegaron a la cuestión de que si querían en un momento presentar un malote, lo único que les hacía falta era decir que era ruso. Y ya está, es ruso, es malo. Y esos malos se convirtieron en un cliché del cine de acción americano. Si bien el cine hollywoodense no se escapó de hacer obras propagandísticas, como casi cualquier película del periodo de guerras, fue la función educacional la que se arraigó con más fuerza, y ahí ya resulta difícil o casi imposible trazar una línea entre obras que hayan sido ideadas con ese fin y las que ya funcionan en un ecosistema natural de reproducción ideológica. Hollywood siempre fue consciente del poder propagandístico y educacional de lo que producía. De ahí va su tremendo miedo a la infiltración roja, a la infiltración comunista de la época del macartismo, con su subsecuente cacería de brujas casi, y el apoyo de personajes como Walt Disney y la Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals a esta persecución a todo aquel que se le sospechaba comunista. Y SeaWorld, todo ese trabajo para que ahora vengan a decir que tu empresa es marxista cultural. La cuestión es que siempre va a haber películas que intenten construir un imaginario en nosotros sobre algo o alguien en particular, y que cuando no intenten direccionar nuestro accionar y nuestro sentido común. Hasta pasó que una vez quisieron contarnos que los árabes podían ser los buenos y los héroes de las películas, hasta que de repente los buenos no podían ser árabes. Y hay que ver que el cine norteamericano siempre ayudó a enseñar ese americanismo, ese patriotismo que hace creer la idea de que es un norteamericano siempre el que va a estar ahí para salvar a la humanidad, sea de los zombies, sea de una invasión alienígena o de que nos reviente un meteorito caído del medio del espacio. Siempre va a haber un buen gringo dispuesto a cargar sobre sus heroicos hombros a los restos de la humanidad, mientras con una mano aparta a los comunistas y terroristas y con la otra enarbola flameante sus barras y estrellas. Y puede que esas películas sean siempre fruto de un patriotismo, digamos, y es posible también porque, digamos, los norteamericanos aprendieron a hacer películas así y su cine siempre fue así. Pero no tendríamos que olvidarnos de que estamos hablando de un país cuya primer política de Estado desde su fundación es la de ampliar su influencia sobre otras naciones. Y es este mismo país que invierte muchísimo en su cine a través de sus organismos estatales y logra conseguir las películas más vistas del mundo año tras año. Ya identificar el impacto cultural que tuvieron esas películas americanas en la construcción de nuestros idearios es algo que puede salir al simple análisis del imaginario que tenemos de esa nación, que es una superpotencia invencible con derecho natural a la intervención en el extranjero. O sea, cuando 7 u 8 tipos armados entran a un país cualquiera de Sudamérica a derrocar a un gobierno o capturar a un delincuente con toda la libertad del mundo, ¿qué crees que te están contando? Porque en la realidad eso no es así. Digamos, hay trámites, hay burocracias, uno no va y se mete en el país de otro como si nada. ¿Qué significará que en cada película que sea posible sacan a relucir sus ejércitos y sus armadas?
o que solo por la magia de las oportunidades del capitalismo tengamos tantas y repetidas e inagotables películas con historias de superación. Y hasta lo que a veces fueron mensajes directos de las cintas se terminan por convertir en clichés. Por ejemplo en el slasher, más precisamente en Viernes 13, que aparece cuando el mundo se estaba enterando de la que se le venía con el VIH. Y de repente hay un asesino enmascarado que se dedica a masacrar a adolescentes promiscuos. Todo muy sutil, viniendo de una nación de larga tradición conservadora. Y pasaron los años y el cliché se mantiene, por lo que aunque ya no sea la intención, el mensaje se sigue repitiendo. Slavoj Zizek, en su guía perversa de la ideología, nos da algunas ideas mientras hace un análisis genial de Viven del 88. La ideología es el filtro con el que observamos al mundo. Todo lo que vemos lo interpretamos desde nuestra construcción ideológica y podemos ser más o menos conscientes de esa construcción, pero siempre está ahí. Mi reflexión es que el cine, como medio de entretenimiento principal del siglo XX, se convirtió en un gran educador de masas, ayudándonos a naturalizar ideas, sea esto por clara voluntad de la industria o directamente por mera reproducción cultural, pero siempre ayudando a disimular nuestro propio andamiaje ideológico a la vez que lo refuerza. Y esto no es para que ahora dejes de ir a ver películas norteamericanas, que son muy entretenidas, ¿no? Simplemente para pensar en el hecho de que hay algo siempre atrás de eso y que por ahí, si uno está atento a verlo, por ahí es menos permeable a esas ideas. Bueno, y hasta acá llegué con esto, así que si te gustó el video déjame un like, suscríbete al canal. Si no te gustó, sentite en la total libertad de poner todas las puteadas que se te canten entre los comentarios. Si llegaste a ver todo el video completo, muchas gracias. Y nos vemos por ahí, saludos.